Da la bienvenida a esta clase tipo video, clase asincrónica, que se realiza el día del lenguaje como tal. En esta clase vamos a seguir desarrollando lo que es la comprensión lectora como tal. Y antes de empezar la clase, lo que siempre se recomienda es tener un lápiz a la mano, tu cuaderno de lenguaje para tomar apuntes y contestar, y obviamente tu texto escolar. Si no lo tienes, pon pausa para que lo tengas a la mano y pon play cuando lo tengas. Bueno, nuestro objetivo de la clase de hoy día, voy a ver si lo pongo un poco más pequeño porque se note, es identificar las características de una infografía. En eso nos vamos a basar la clase de hoy día. Para ello, obviamente, hay que poner la fecha de hoy día, vamos a ver con el calendario. La última semana de abril, se nos fue el mes de abril, lunes 26 de abril del 2021. Lunes 26 de abril del 2021. Eso tendría que estar escrito en el cuaderno rojo, cuaderno forro rojo. Y a continuación, el objetivo de la clase, identificar las características de una infografía. Por lo tanto, vamos a dar un minuto para escribir el objetivo. Muy bien, pasó el minuto como tal. Y si usted no ha alcanzado a escribir todavía el objetivo de la clase, le recomiendo que ponga pausa al video, termine de escribir con toda paciencia, con toda tranquilidad, nadie lo apura, y después de eso empezar con play para seguir con la clase de hoy día. Muy bien, antes de empezar a hablar desde lo que es una infografía, que es un tipo de texto, vamos a recordar cosas que vimos el año pasado, ustedes lo vieron antes también, lo que son las palabras que se clasifican en agudas, graves y esdrújulas según la fuerza de voz que tengan las palabras. Dependiendo de la ubicación de la sílaba tónica, es decir, aquella en que se carga la voz, o sea, la que tiene mayor fuerza de voz, para tildarlas correctamente, acordémonos que todas las palabras tienen acento. ¿Cierto? No hay palabra que no tenga un acento, o sea, una parte de la palabra, una de sus sílabas. Recuerda que las palabras se pueden separar en sílabas. Por ejemplo, voy a ver mi lápiz. Está la mano mi lápiz. Por ejemplo, la palabra ma lo podemos separar en dos sílabas y la mayor fuerza de voz está en mamá o mamá. Mamá, ¿cierto? Por lo tanto, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Por ejemplo, murciélago. ¿Cierto? Tenemos una sílaba, dos, tres, cuatro sílabas. Murciélago. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Acá. Entonces, siempre toda palabra se puede descomponer en sílabas y estas sílabas pueden tener una mayor fuerza de voz en una de ellas, no en todas al mismo tiempo, sino en una de ellas. Eso es así. Y en nuestro idioma del español o castellano, tendemos a
esa acentuación darle una acentuación ortográfica, es decir, ponerle una tilde, como es el caso de mamá, que le ponemos una tilde o acento ortográfico, como está en la imagen. Bueno, entonces eso es lo que es la acentuación ortográfica y eso hace que las palabras las podamos clasificar en agudas, graves o esdrújulas. Las palabras agudas son aquellas cuya sílaba tónica es la última siempre, la última. Llevan tilde, por lo tanto, cuando terminan en S, en N, S o vocal. No todas las palabras agudas se tildan o se acentúan en forma ortográfica. Solamente en los casos que acabo de mencionar que terminen la última sílaba en N, en S o vocal. Ejemplo, acordeón. 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 ¿Cierto? Ahí la fuerza de voz está en on y como termina en N, se tilda. Muy bien. Walpen, ¿cierto? El famoso Walpen, Walpen. También la fuerza de voz termina en la última sílaba pen y se tilda. ¿Por qué? Porque termina en N. La palabra después, se puede separar en sílabas. Y la fuerza de voz está en la última sílaba, que es pues. Y ahí, por ejemplo, se tilda también porque termina en S. Actitud. Actitud. Tenemos ahí una, dos, tres sílabas. Y la fuerza de voz está en la última sílaba, que sería la sílaba tónica, ¿cierto? Sílaba que tiene mayor fuerza de voz. Es ut. Actitud. Tut. Y en esta tut, que es la última sílaba, que es la sílaba tónica, termina en D. Y D no es ni una N, ni una S, ni una vocal. Por lo tanto, no se tilda, por eso que la U no está tildada. Dicho de paso, la tilde se pone en la vocal de la sílaba. Amor. Amor. En esta tiene dos sílabas, a y mor, que juntas forman la palabra amor. Y como no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, no se tilda. La O no se va a tildar, no se va a acentuar en forma ortográfica como tal. Entonces, ahí no hay ningún ejemplo cuando termina en vocal. Voy a poner una. Pa, 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 pa. Si la fuerza de voz está en la última sílaba, siendo esta entonces la sílaba tónica, hay que tildarla. ¿Por qué? Termina en vocal, en A. Muy bien. Si la fuerza de voz no fuera en la A, sino que fuera en la, perdón, en la primera sílaba, que sería pa, pa, papa, papa no se tilda, no se acentúa en forma ortográfica, porque la fuerza de voz no está en la última sílaba. Ojo con eso, porque algunos se confunden y piensan que todas las palabras agudas se tienen que tildar. No es así. Todas las palabras agudas no se acentúan en forma ortográfica, es decir, con una tilde. Solamente las que terminan en N, S o vocal y que su sílaba tónica, la mayor fuerza de voz, descansa justamente en su última sílaba. En el caso de las palabras graves, son aquellas cuya sílaba tónica es la penúltima, es decir, la que está antes de la última. Llevan tilde cuando terminan en consonante, pero menos si es que termina en N, en S. ¿Ya? Ejemplo, extraída. Extraída, como termina en vocal, no la han puesto. Enfermos, termina en S. Perdón, enfermos, ahí ya lo ponen, acá sí está puesta, y acá como termina en S, no está puesta, porque si está terminando en N, S, o vocal también sería el caso, acá no lo han puesto, pero en vocal también sería el caso, no tendrían que ser tildadas, pero acá hay una excepción. ¿Por qué? Porque allá hay algo que se llama extraída, es un yato, pero bueno, es tema de otro. El ejemplo no fue el mejor. El ejemplo no fue el mejor en este caso, porque también se pueden, no se tildan cuando terminen en N, S o vocal, ¿ya? Como tal. Bueno, eh, entonces las palabras graves, para recapitular, las palabras graves son aquellas
que solamente se van a acentuar en forma ortográfica cuando no termina en NS vocal, que era el caso contrario en las agudas, que era cuando sí terminaba en NS vocal, y que además tiene que la fuerza de voz está en la penúltima sílaba, es decir, esa sería su sílaba tónica como tal. Como es el caso, por ejemplo, automóvil, por ejemplo. Yo escribo acá automóvil, automóvil. ¿Cierto? La fuerza de voz está ahí, se ve más. Voy a escribirlo mejor. Una palabra más corta entonces, mejor. Que se vea mejor. Fácil. Fácil tiene dos sílabas. Fácil, fácil, dos sílabas. Y la fuerza de voz está en sil o en fa. Obviamente está en fácil, no es fácil, es fácil. La fuerza de voz está acá. Y como termina en L y no es ni N ni S, no son ninguna de esas dos consonantes, se tiene que tildar y es fácil. Así se tendría que escribir. Muy bien. Esa es la idea. Esa es la idea, que vayamos practicando un poco las acentuaciones en cuanto a ortografía. Acentuación ortográfica o tilde. Las palabras esdrújula son aquellas que la sílaba tónica está en la antepenúltima, ¿cierto? Es la última, penúltima, antepenúltima. Se podría decir que es la tercera contando de la derecha a izquierda como tal, ¿ya? Aunque no contamos nunca de esa manera. Y estas todas se tildan, ¿ya? Por ejemplo, éxito, ahí hay una, dos, tres, y la O sería la última, la to, perdón, porque la sílaba to. Ex, sí, el SIC sería también la segunda, la sílaba penúltima, y la E sería la antepenúltima. Y como es la antepenúltima y ahí está su fuerza de voz, entonces sería la sílaba tónica, siempre se va a tildar porque es esdrújula. Igual que música, mu, música, tres sílabas, y esas tres sílabas, la última, que es K, la penúltima es Si, la antepenúltima es Mu, y como todas las esdrújulas se tildan, esa también se tiene que tildar. Dicho también, con otras palabras, eh, las esdrújulas siempre se tildan y la misma esdrújula es esdrújula. Eso es como una forma, tal vez que ustedes se puedan memorizar, porque la esdrújula es esdrújula siempre. Porque esdrújula, por ejemplo, es, dru, ju, la, ¿cierto? Esdrújula, última, penúltima, antepenúltima. Y siempre la sílaba tónica, cuando porque es esdrújula, no es esdruja, ni es esdrújula, ni es esdrújula, es esdrújula. Hay un tema con el oído para poder escuchar y sentir y saber dónde está la fuerza de voz, dónde está la sílaba tónica. Pero si yo ya he detectado que la fuerza de voz, la sílaba tónica, está en la antepenúltima, acuérdate que esta sería última, penúltima, antepenúltima. Por lo tanto, siempre se tilda, siempre se acentúa en forma ortográfica. Bueno, esto es para un poco recordar, tal vez no estamos viendo algo que es propio, tal vez, pero un momento, no sé, algo tal vez propio de la comprensión lectora, pero también importante esta parte porque dentro de los ejes del lenguaje está también la parte de escritura. Entonces, por lo tanto, es importante saber también cómo escribirlo correctamente. Muy bien. Dicho eso, obviamente la idea es que también lo escriban lo que está ahí. Y es como es harto que escribir, vamos a dar 5 minutos para que lo puedan escribir en el cuaderno. Así que a partir de ahora, 5 minutos para escribirlo.
Muy bien, se cumplió el tiempo y ya sabe muy bien, como siempre lo hemos aconsejado, si usted no ha alcanzado a escribirlo, le aconsejo que ponga pausa al video, termine de escribirlo y después que haya terminado ponga play porque voy a cambiar de diapositiva. Bueno, ahora sí entramos a la parte de nuestro objetivo de hoy día, que son las infografías como tal. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer es, y está en el libro, en el texto escolar que ustedes han recibido por el ministerio, ¿te has preguntado qué ocurre con el aceite comestible que se ocupa para freír? ¿Dónde irá a parar? Comenta con tu curso, dice. En este momento vamos a pensarlo como tal. Vamos a dar para eso 30 segundos. Pensemos. Bueno, pasó el tiempo y supongo que la gran mayoría habrá dicho, bueno, yo he visto más o menos que lo mandan a el agua, perdón, el aceite que se ha usado después de freír tal vez papas fritas, se echa al lavaplatos, ¿cierto? La gran mayoría hace eso. Y la pregunta es, si uno le echa al aceite usado por el lavaplatos, ¿qué pasará? ¿Qué ocurre si tiro el aceite usado por el lavaplatos? ¿Qué puede pasar? Bueno, justamente ahora vamos a ver un texto que lleva justamente ese título. Y les digo de antemano que este texto o este tipo de texto es una infografía. La pregunta que nos podemos hacer, ¿qué será una infografía? Pensemos por unos 20 segundos, ¿qué podría ser una infografía? Bueno, infografía, algunos puede ser que por ahí hayan dicho, debería ser algo con información tal vez, y estarían en lo correcto. Bueno, ahí vamos a lograr definir lo que es una infografía. Para ello vamos a empezar con este texto que lleva por título ¿Qué ocurre si tiro el aceite usado por el lavaplatos? Por lo tanto, este texto, sin saber todavía qué tipo de texto es, solamente que es una infografía, y si tal vez lo han estudiado en algún momento ya lo pueden saber mejor, pero si no es así, no importa porque ahí lo vamos a aprender hoy día. Lo importante es, ¿de qué tratará el texto si sabemos que el título dice ¿qué ocurre si tiro el aceite usado por el lavaplatos? Obviamente es porque de eso se va a tratar, exactamente, ¿cierto? Sobre qué ocurre si tiro el aceite usado por el lavaplatos. Entonces ya tenemos la información importante de qué más o menos trataría esta infografía, este tipo de textos que vamos a aprender hoy día. Empecemos entonces. Acá le muestro una infografía que lleva por título ¿qué ocurre si tiro el aceite usado por el lavaplatos? Número uno, dice, 1 litro de aceite puede contaminar hasta 1000 litros de agua. Interesante. Ahí vemos cómo 1 litro de aceite puede contaminar hasta 1000 litros de agua. Eh, pero sobre todo tiene una gran importancia, perdón, un gran impacto ambiental, ya que es el principal contaminante de las aguas urbanas
pudiendo llegar a los ríos y mares. Es decir, que puede llegar, si uno lo vierte por el lavaplato, este aceite puede llegar hasta el agua, ¿cierto? Al agua que está en en los océanos, en el mar, ¿cierto? Y en los ríos, si fuera el caso. Entonces, mire, un litro de aceite puede contaminar hasta 1000 litros de agua. O sea, si yo tengo 1000 litros, estamos hablando de algo muy grande, pero muy grande, y un litro puede contaminar toda esa cantidad de agua. Es increíble. Se desperdicia un recurso energético puesto que al no reciclarlo, perdemos la oportunidad de transformarlo en una energía renovable como el biodiesel, perdón. Se atascan las tuberías, ¿ya? Y los procesos de depuración del agua se vuelven mucho más complicados. Entonces tenemos ahí tres factores, se podría decir incluso cuatro, eh, que pueden verse cuando uno tira el aceite por el lavaplato. Hace que se contamine cada 1 litro de aceite, contamina 1000 litros de agua. Es mucha la diferencia. 1 litro por 1000 son 1000 veces más. Hace que se contamine el agua también, obviamente, va muy de la mano, se contamina, entonces esta llega hasta el agua por las tuberías del baño, ¿cierto? Tuberías de lavaplato, llega hasta el mar, hasta los océanos y lo contamina. Y aparte de eso, que al hacer eso y no reusarlo o no volver a utilizarlo, se pierde esa oportunidad y obviamente eh, podría haberse usado como un biodiesel, como tal. ¿Cómo se hace eso? No lo sé, pero dice que se podría reciclar, ¿ya? Obviamente también todo es complejo porque en nosotros, por ejemplo, no existe un centro de reciclaje de aceite como tal. Pero aparte de todo eso, también comienza a atascar las tuberías de nuestro baño, las tuberías de nuestra lavaplatos, también este aceite. Es interesante cuántas cosas puede producir el echar el aceite usado por el lavaplatos. Y ahí sale una gota, ¿cierto? Acá que dice, súmate al reto del agua.com, ¿cierto? Y eso que acabo de mostrar es una infografía. Entonces ya podríamos estar viendo un poco qué significa una infografía. Para ello vamos a contestar estas preguntas y lo vamos a contestar en el cuaderno. La primera es, explica de qué trata el artículo informativo leído. Ya les nos están mencionando que es un artículo informativo, es decir, es un texto informativo. Dos, explica con tus palabras las consecuencias de tirar aceite usado por el lavaplato. Y tres, investiga sobre cómo reciclar el aceite y evitar la contaminación del agua. Elabora una infografía con los datos recopilados para compartir con tu familia y amigos. Muy bien. Nosotros obviamente vamos a responder a la pregunta uno y a la pregunta 2 como tal. Ya le hemos respondido de alguna manera, pero sería importante que la pudieran escribir en el cuaderno, las tres preguntas. Obviamente la tercera va a tener que esperar porque investigar sobre el reciclaje no puedo hacer ahora, ¿cierto? Pero ustedes en su momento podrán investigar sobre cómo se recicla el aceite para no contaminar el agua como se ha estado viendo en esta infografía. Muy bien, para esto vamos a dar 1 minuto. Y si usted no termina en ese minuto, pone pausa para continuar y después poner play y seguimos.
Muy bien, se terminó el tiempo. Y si le vuelvo a repetir, si no lo han escrito, pueden poner pausa y continuar escribiendo y terminar. Después ponen play. ¿Explica de qué trata el artículo informativo que hemos leído? Bueno, trata de justamente de informarnos, por algo es un artículo informativo, de informarnos sobre los daños que se puede producir contaminantes, los daños o lo que causa, lo que se produce cuando se vierte, cuando se echa aceite ya usado por las tuberías, ¿cierto?, de lavaplatos. Desde, obviamente, estas consecuencias, y ahí vamos respondiendo a la pregunta 2, las consecuencias serían, por ejemplo, contaminar el agua. 1.000 litros de agua se contaminan por 1 litro de aceite. También vamos a contaminar los ríos y mares por lo mismo. Y también vamos a dejar de poder reutilizarlo. ¿No? Al hacer eso, no se recicla como tal, lo cual se va a dañar más al ambiente. Y por último, también que echa a perder nuestras propias tuberías de nuestro lavaplatos, por ejemplo. Ya, entonces más o menos por ahí sería la respuesta. Las tres obviamente las dejamos para que ustedes lo puedan investigar aún más. Entonces, ¿qué hago con el aceite para que no contamine, cierto? Eso queda como tarea. Entonces, ¿qué es una infografía? Si hemos visto que, y le acabo yo de mostrar que esto es una infografía. Entonces, ¿qué es una infografía, estimado estudiante? Pongámonos a pensar por 30 segundos qué puede ser entonces una infografía. Bueno, como yo creo que algunos ya lo han sacado, info viene de texto informativo, ¿cierto? Y de parte que ya lo hemos estado revisando. Grafía viene de gráficos, ¿cierto? Gráficos, ilustraciones, dibujos. Por lo tanto, solamente con la palabra podemos saber que se trata de texto informativo, es un tipo de texto informativo, pero que está muy unido con grafías, está muy unido con símbolos, representaciones, dibujos, ilustraciones en general. Esta sería la parte de información, ¿cierto? Lo que son informaciones. Y esta parte, lo que está en círculo también aquí, esta parte sería la, las partes gráficas, la parte gráfica, los dibujos o ilustraciones, ¿cierto? Y que juntos forman esta famosa infografía. Alguno por ahí me podría decir, profesor, ¿se parece mucho a los afiches? Sí, pero el afiche, general, sí, hay muchos afiches que también tienen que ver con dar una información, pero es una información más de tipo texto que es pegado en un muro, por ejemplo, versus la infografía que en general están vía internet, ¿cierto? Uno lo tiene vía digital, vía virtual. Las infografías generalmente son virtuales, versus las afiches eh, que son, sobre todo, tienen como doble propósito. Por un lado puede ser que tengan esta función de informar, pero sobre todo los afiches tienen la función de persuadir. Entonces ahí donde cambia un poco el aspecto de lo que es este tipo de texto, de lo que, tipo afiche, que su intención máxima, aparte de informar, porque si nos vamos así hilando fino,
hasta un cuento informa de algo, ¿cierto? Con todo lo que yo leo me informa de algo. Pero si queremos ver la intencionalidad que tiene el texto, obviamente el afiche en general tiene una finalidad de persuadir, de convencerme, ¿cierto? Por eso que los afiches es sobre todo para decir, vengan al circo, vayan al cine, hagan tal cosa o no hagan tal cosa. Entonces los afiches van por ese lado de la persuasión, por ese lado de no solo informar, sino también hacer que la gente haga lo que dice el afiche. Y por eso tiene unos eslogans, son muy pocas palabras, más que todo es una información en dónde comprar la entrada, dónde ir, cuándo se va a hacer, dónde, cuándo y cómo. Eh, Tiene su eslogan, como le decía, para decir, para ser más llamativo, porque la función última es convencer a que lee, que vaya a ese lugar o que haga lo que dice el afiche. Y obviamente también da datos para saber cómo hacerlo, o dónde hacerlo, o con quién hay que hablar para hacerlo, o pagar, dónde pagarlo, por ejemplo. Mientras que la infografía, su propósito último, como es un texto informativo, es informar de una manera que muestra la parte de escrita, como vemos ahí en círculo en rojo, ¿cierto? La parte escrita, que es la información en sí misma, y también tiene la parte gráfica, que sería lo que vemos ahí en los dibujos, como tal. Bueno, eso sería más o menos un poco la diferencia entre una ficha y una infografía, visto que la infografía también tiene esta diferencia que es algo que es más que todo virtual, ¿cierto? Las infografías no las vemos pegados en las paredes como los afiches, sino que los vemos en el computador, ¿cierto? O en un celular, por ejemplo, o un tablet. Entonces, por ahí iría lo que es la infografía. Info de informar, grafía de gráficos, de dibujo. Entonces, eso sería la infografía. Acá tenemos un ejemplo. Una infografía es una colección de imágenes, gráficos y textos simples, minimalistas, que resumen, cuando hablamos de minimalistas, que es como simple, ¿cierto? Que se, que se resumen en un tema para que se pueda entender fácilmente, que resumen un tema para que se pueda entender fácilmente. No puse el icono, se me fue ponerle el icono. eh, lo voy a poner al tiro. Se me fue a poner el icono. Si no, después me olvido. Aquí. Acá faltaba poner el icono. ¿Por qué le pongo estimados estudiantes? Porque hay que escribir eso, ¿cierto? Hay que escribir qué es una infografía. Acá tenemos un ejemplo de una infografía, está en inglés, ¿sí? Pero sale la imagen de un niño, ¿cierto? El subtítulo y la información. La infografía tiene las dos cosas. La infografía es más larga, ¿ah? Generalmente muy larga, y hay que estar moviendo con el mouse para que se mueva la pantalla para ver toda la infografía. No es tan corta, es larga y tiene información ayudado de gráficos como tal. Por lo tanto, y esto es virtual. Por lo tanto, es importante tener claro ese concepto que sale aquí. Una infografía es una colección de imágenes, gráficos y textos simples. A eso le vamos a llamar que es de estilo minimalista. Todo lo que sea de estilo simple es minimalista, que resume un tema para que se pueda entender fácilmente. Esa sería, entonces, por lo tanto, habría que escribir eso que está ahí en el cuaderno, porque eso sí que no está en el libro, esta definición. Por lo tanto, vamos a dar 2 minutos para que lo escriban ese concepto en su cuaderno rojo de lenguaje. A partir de ahora pueden comenzar a escribirlo sí, con toda paciencia. Sí, ahora.
Muy bien, se cumplió el tiempo y yo creo que ya lo terminaron. Tuvo buen tiempo para hacerlo. Y si no, pueden poner pausa para terminar de escribirlo en el cuaderno y después poner play. Entonces, estos son ejemplos eh, de infografía. Si se dan cuenta, el tema acá es informar más que persuadir. O sea, también hay tema de persuasión, pues, obviamente, porque cuando dicen COVID-19, cómo prevenir el COVID durante la cuarentena, es importante, ¿cierto? Pone ahí, lávate las manos con agua y jabón y con frecuencia. Y sale para apoyar la idea con un gráfico, con una ilustración. Si toses, tienes fiebre y dificultad para respirar, llama al número asignado en tu país o en tu proveedor de salud y sale la imagen. Desinfecta las superficies y objetos que tocas. Limpia con, bueno, ahí tiene lejía, no sé de qué país será. Bueno, es el tema del cloro. Lavandina también le ponen. Siguiendo las instrucciones en el envase o con un desinfectante de uso doméstico. Las perillas, manijas de las puertas, utensilios, teléfonos, computadores, mesa de noche, el baño, el inodoro y otros. ¿Cierto? Y sale la imagen. La ropa, sábana y toalla, esta está en Fahrenheit o en Celsius aquí, en grados centígrados, con detergente regular. Bueno, y ahí sale incluso quiénes son los que lo financian, ¿cierto? Y obviamente la página web. Bueno, ¿es una infografía? Sí, es una infografía. Alguno podrá decir, profesor, pero acá como también está tratando de persuadir, sí puede ser un poco, pero su función última es informar a la gente que lee la infografía de que se cuide, una información de seguridad, de salud pública, y que obviamente está muchas palabras de información versus un afiche. El afiche tiene muy pocas palabras, casi es solamente el eslogan, o sea que es potente para convencer. Llame ahora, llame ya, por ejemplo, y después sale dónde hacerlo, dónde llamar, dónde escribir, dónde pagar, ¿cierto? Eso es como más o menos la idea de los afiches. Van por ahí. En cambio acá no, porque acá es la intencionalidad, es poder dar una información y apoyarse con imágenes. Entonces ahí hay una gran diferencia. Aparte que es virtual y el afiche generalmente no es virtual, sino que es en forma concreta. Muy bien. Otro, otra infografía. Acá dice plásticos en el océano y sale, cada año arrojamos 13 millones de toneladas de plásticos al océano. Esto equivale a vaciar un camión de basura cada minuto en el mar. Entonces, ahí está dando información y esta información se está apoyando de ilustraciones, ¿cierto? De estos gráficos. Esto causa graves daños. En el 2050 podría haber más plástico que peces en el mar. Y ahí lo ilustran totalmente, muy gráfico, todo lo que son bolsas plásticas, botellas plásticas, versus la cantidad de peces que podría haber en el mar. Digamos, en este rectángulo, si todo esto fuera un mar, habrían solamente dos peces y miren cuántos plásticos, habría mucho más plásticos que peces. ¿Cierto? Vamos a retroceder ahí para que se pueda ver mejor. Ahí, se ve un poco mejor. Vence la contaminación por plástico, Día Mundial de los Océanos, dicen como tal. En otras palabras, esa sería una infografía porque hay información de por medio, pero además está los gráficos que aportan a la información como tal. ¿Ya? Y esto es sacado en forma online, por lo tanto es un medio virtual y por lo tanto es una infografía como tal. Y por último, tenemos acá una infografía de la infografía. Qué chistoso. Porque esta infografía es sobre qué es la infografía. Y con eso cerramos justamente esta clase que tiene que ver con definir lo que es una infografía. ¿Qué son? Dice ahí. Y ahí sale, si no lo están dándose cuenta, estoy con una infografía y pone, dicho de paso, sale con una I tildada o con acento ortográfico porque infografía está, en este caso, se está tildando por generar un hiato, es decir, separar una vocal fuerte de una vocal débil, ¿cierto? Vocales fuertes A, E, O, vocales débiles o cerradas y U, ¿ya? Vocales abiertas A, E, O también, por si acaso, son las formas que se pueden estipular lo que es estas uniones o
o separaciones con dos vocales, una vocal débil con una débil, una vocal fuerte con una débil, se juntan, eso se le llama dictongo, y cuando se separan se llaman yato, como tal. Y se acentúa de forma ortográfica o se tilda. Es la misma. Acentuar forma ortográfica o tildar es lo mismo. Bueno, volvemos al tema. Lo estaba mencionando esto de la tilde por el tema de que también empezamos con esto de la tilde, ¿cierto? Esto de las acentuaciones tanto en agudas, graves y esdrújulas. Bueno, a lo que íbamos con esta infografía, que es una infografía sobre el concepto de infografía. Y ahí nos dice que qué son las infografías y pone una combinación de imagen y texto. Ahí está, infografía, ¿cierto? Información, grafía sería la imagen, info sería el texto. Para comunicar información de manera más fácil y visual, ¿ya? Algo chistoso como lo ponen acá, pero esa es la idea, justamente. Las infografías combinan textos e imágenes para comunicar de manera fácil y muy visual una información. Porque yo puedo escribir, puedo hacer un texto informativo tipo noticia, tipo un artículo informativo, ¿cierto? Que puedo hablar sobre las infografías, pero una manera fácil, más visual y que obviamente hace que mi cerebro lo capte más rápido, justamente haciéndolo como una infografía. ¿Y qué más hace hacer una infografía de la misma infografía? Veamos algo más. Deben ser impactantes y precisas, ¿cierto? Tiene que ser como que lo preciso y que impacte y que me pueda realmente dejarme algo en la retina, algo en mi cerebro, para después, cuando me pregunta qué es una infografía, saber qué es eso. Y si me hago infografía de otra cosa, también saberlo. La publicación tiene que ser clara, directa, fácil de entender, ¿cierto? Esa es la idea, que no sea muy complejo. Las aplicaciones, obviamente, periodísticas, es decir, cuando yo puedo hacer una infografía sobre algo que una noticia, online, ¿cierto? Yo les decía que en la mayoría de los casos estas infografías son virtuales, las encontramos por internet. También dice que tiene una función arquitectónica para los que construyen estructuras como casa, templos, edificios, estadios, etcétera. Tiene que ser instructiva porque no, generalmente tiene eso también de dar instrucciones, en muchas de las casos, no siempre, pero generalmente la infografía, que es información ante todo, también puede dar algunas instrucciones. ¿Qué tienen estas infografías? Imagen de alto impacto, acomodo estético, justificación e investigación. Es decir, siempre una infografía tiene que informarnos algo, pero algo bien hecho. ¿Sí? No va a informarnos cosas sin asidero de verdad como tal. Eh, tiene un acomodo estético, dice ahí, porque justamente uno trata de poner los dibujos de una manera que se vea bien. ¿Qué tipo de infografía conocemos? Tenemos la infografía de línea, ¿cierto? Que tiene que ver sobre información estadística. Tenemos infografía de tabla, la cual se ve justamente algo así como unos pictogramas también, o también tablas de números, ¿cierto? Donde vamos a ver lo que sería la frecuencia en que se repite una variable, es decir, cuántas veces se repite algo. Podríamos tener infografía gráfica, valga la redundancia, porque infografía gráfica, si veo una información, ves un gráfico. Podría haber un diagrama también, como vemos ahí, que está relacionado con en este caso, con un estadio, con la ilustración de un estadio. Pero más allá de todo eso, que ya es más profundo en lo que son tipos de infografía, que no es el objetivo de esta clase, es solamente el objetivo llegar a definir qué es una infografía, qué es. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo era identificar las características de una infografía. Entonces, esperemos que se haya logrado este objetivo de identificar las características de una infografía, ¿cierto? ¿Cómo es? Entonces, cuando yo mire esto o mire aquello, yo puedo decir, ah, esto es una infografía. Y cuando me digan, pero ¿por qué es una infografía y no es un afiche? Porque la infografía tiene un sentido, obviamente, de informar y
que es la parte de texto como tal, pero que va del lado de las ilustraciones, dibujos, gráficos, pues es infografía, y que generalmente son virtuales, ¿cierto? Pero es información ante todo, ¿cierto? Información que se está dando, ¿ya? Muy contrario a una ficha, aunque se parece mucho, sí, pero muy contrario a la ficha tiene más que todo una función de persuadir, y por lo tanto hay más que todo trata de convencer a la persona para que haga algo, vaya a un lugar, y obviamente hay imágenes también de por medio, que para que sea más llamativo, pero su función última es persuadir, su función última es convencer, eh, y por lo tanto tienen que usar eslogan, todas esas cosas. A pesar que también informa, ¿ah? Por eso nunca existe un texto que sea totalmente una cosa, porque podemos ver mezclados, pero para poder saber qué tipo de texto es, porque podemos encontrar de todo en un mismo texto, tenemos que ver cuál es la intencionalidad final. Y en el caso de los afiches, su intencionalidad final es convencer a los que leen que hagan algo o que vayan a algún lugar o que compren algo. En cambio, in- una infografía tiende más a su objetivo final, a pesar que también puede persuadir, como esto COVID-19, cómo prevenir COVID-19 durante la cuarentena, también tiene una finalidad de que uno haga eso, ¿cierto? Pero su intencionalidad final no es persuadirnos, sino informarnos, ¿cierto? Por eso que hay más texto y que va apoyado de dibujos como son los que están ahí, como son también los que están acá, que son más llamativos tal vez, o como lo que son acá, que es hacer una infografía sobre la misma infografía como tal. Y eso, estimados estudiantes, sería la clase de hoy día. ¿Ya? Ya nos hemos dado cuenta entonces que existe dentro de este mundo los textos informativos, textos de tipo literarios, no literarios, perdón, porque los textos literarios son aquellos que están en el mundo de la ficción, ¿cierto? Donde el que escribe, el creador, ¿cierto? El que escribe un texto literario, su objetivo final, o sea, se basa en la ficción y el objetivo en general es es lo que es el entretenimiento, en este caso de cuentos, novelas, etcétera, o explicar, en caso de las leyendas y mitos, explicar algo en forma fantástica, algún fenómeno en forma fantástica, como tal. Pero tiene más que ver con esa parte de lo que es ficción, los textos de tipo literario. Pero la infografía sería un texto no literario porque se basa en algo que es real, no tiene intención de fantasear, aunque a veces puede pasar en todo caso, pero la intencionalidad es decir la verdad propia y no hacer ficción, no inventar, sino que no sería una infografía si fuera inventado, sino todo lo contrario, tener que hablar de algo que existe, que algo sea concreto y apoyarse de gráficos, de dibujos, de ilustraciones para apoyar una información como tal. Entonces, esa sería la clase de hoy día y después le voy a mandar su ticket de salida también para que puedan trabajar con el ticket de salida de esta misma clase como tal. Y estaríamos viéndonos mañana, bueno, aparte de que nos vamos a ver en el video de matemática como tal, eh, eh, que también nos tocó hoy día lunes, pero mañana estaríamos viendo en vivo para la clase de lenguaje, que es a las 12 del mediodía, para seguir viendo sobre comprensión lectora como tal. Ya saben que cualquier cosa pues pueden escribir a mi WhatsApp personal al 9760298784 y pueden todavía en esta semana, que es la última semana que estoy cerrando ya la primera nota, ya ojo que voy a aprovechar este tiempo para decirles eso, que vamos a aprovechar esta semana para cerrar ya la primera nota que va en el libro de clase, tanto en lenguaje, matemática, ciencia e historia. Cada uno tiene una nota, acuérdense que ahí se van a sumar las tareas, que igual para que muchos que a veces se pierden con esto de las tareas, porque tiendo a cada clase tener como una tarea, no todas, pero en la gran mayoría ha habido tareas, y gran parte me lo han mandado vía WhatsApp o lo han publicado en el Classroom como tal, porque dejé un espacio para publicarlo en el Classroom. Eso, en el Classroom puse las tareas mínimas que debía tener todo estudiante como tal. Algunos han ido más allá de eso y eso obviamente se valora y se va a felicitar de alguna manera, va a ser incrementado en su nota incluso.
porque ahí se va juntando lo que son las tareas, como ya le decía, los tickets de salida, la revisión de cuadernos, porque obviamente me lo han mandado, la gran mayoría me lo han mandado vía foto a mi WhatsApp. Entonces, todas esas tres cosas se van a juntar y van a sumar una nota que va a ser la nota de justamente de tareas, una nota de tareas como tal, ¿ya? Porque después, ahora que entramos ya a mayo la próxima semana, vamos a ir preparándonos para lo que es el video, la grabación de un video en el cual, en este video, ustedes van a tener que grabarse según las indicaciones que voy a dar a partir de la próxima semana, para hacer la segunda nota como tal, en la cual tienen que grabar tanto el lenguaje, matemática, historia y ciencia. Y la tercera nota, que ya sería para junio, es una evaluación tipo formulario Google, porque no tenemos cómo entregarlo en forma particular por este tema de la pandemia, de la cuarentena sobre todo, pero que igual va a ser válido para sumar esa nota, más la nota del video, más la nota de las tareas. Ah, dicho de paso, se suma la, el formulario de Google, se va a sumar con las tareas posteriores hasta esta fecha de esta semana. ¿Ya? Pues acá se cierra, se pone nota y las tareas que aparezcan después de eso van a ser sumadas al formulario Google, que sería la prueba virtual, cierto tipo de cuestionario de Google. Entonces ahí tendríamos, sumando esas tres notas, tendríamos la nota final del primer semestre y ahí entraríamos a, bueno, entre comillas, vacaciones, que sería más o menos como el 9 de julio, ¿cierto? Según un calendario, ¿cierto? Como el 9 de junio, que es el viernes 9 de julio, y están volviendo como el 26, me parece, de julio, como tal. Entonces, eso sería el trabajo. Acuérdense que hay plazo hasta esta semana para ir entregando, si es que alguien todavía no lo ha hecho, porque ya el viernes se cierra totalmente esta posibilidad de entregar. De hecho, que debiera haberse cerrado la semana pasada, pero yo he estado dejando un poco más de tiempo para los rezagados que no lo hayan hecho como tal, para no ponerle el 2, ¿cierto? Que es la nota mínima por no entregar trabajo. Entonces le da esta semana adicional y aprovecho que es lunes para decírselo y puedan saberlo. Y de esta manera que se pongan las pilas si es que alguien no lo ha hecho o si tiene alguna dificultad, hable conmigo vía WhatsApp. ¿Ya? Muy bien. Dicho eso, ya nos estamos encontrando en el video de matemática y después, obviamente, mañana en la clase en vivo de por Meet de lenguaje. Acuérdense que los links son los mismos de siempre. Yo igual se los envío por si acaso al WhatsApp, si alguien por ahí lo perdió o se lo borró, pero los links están dentro del Classroom, está dentro de de ustedes que todos están en el Classroom, la gran mayoría ya lo está, y eso se felicita también. Eh, y el que no está, obviamente, puede hablar conmigo por interno para poder generar que pueda también estar por Classroom, porque la idea es que todos ingresen por Classroom y si alguien todavía no lo puede hacer, avíseme por favor, por qué no lo ha podido hacer, porque todavía me quedan como 3 alumnos que entran con otro nombre, entran teniendo que yo admitirlo, y la ideal no es ese, la ideal es que todos entren con su nombre como tal. Ya, entonces por favor me avisan para poder ver qué pasó y poder darle de repente una nueva contraseña, ver qué pasó con el correo, o de repente de un tema solamente de falta de información, de no saber cómo ingresar al Classroom, porque ahí les sirve porque incluso todos los videos están en el Classroom como tal, están todos, por lo tanto, bueno, todos los que se pueden, obviamente los otros con salen su rostro no están, solamente están los PPT en formato PDF solamente por un tema de imagen. Ahí estoy viendo, estoy tratando de ver cómo generar tal vez que no se vean las caras, no sé, ahí vamos a ver si se puede hacer algo al respecto, porque es interesante tener los videos todos vía Classroom, que sea mi primera intención, hacerlo de esa manera. Ya, por eso ese es el privilegio de tener el Classroom como tal, lo que en él puedo tener todo, porque yo sé que a veces si usted baja los videos por YouTube, yo le mando el link por el WhatsApp va creciendo, ¿cierto? Y ahí se va perdiendo, aparte que
si lo descarga usted puede ser que gaste mucho en descargarlo, etcétera, etcétera. Por eso que hay esa posibilidad de tenerlos ya todos ahí guardados en el Classroom y eso no se van a perder. A eso vamos. Muy bien, pues nos vemos entonces en la clase siguiente. Que estén bien, cuídense mucho y hasta entonces.